acerca de la osteoporosis y todos los mensajes se los vamos a pasar de manera privada al doctor. Cuando nosotros tengamos la respuesta se le enviamos por la misma vía a cada uno de ustedes de manera privada, así que puedan hacerlo con total tranquilidad. Seguimos hablando con el doctor Marcelo Cachizumba. Estamos hablando de osteoporosis, de las enfermedades que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres y que realmente tenemos que tener presente toda la vida, ¿no? Porque la prevenimos en los primeros años. En los primeros años donde se hace la mayor prevención, o sea, en la mayor adquisición de minerales. Pero se puede prevenir en cualquier momento de la vida. Una vez que uno adquirió, digamos, su máxima cantidad de minerales, también hay factores que hacen digamos, a la pérdida o a la ganancia leve que puede ocurrir a partir de esa edad. Por ejemplo, uno de los factores es ser delgado, digamos, tener una masa ósea corporal por debajo de los 20 kilos por metro cuadrado, es un factor de riesgo. O sea, las personas delgadas tienen mucho más riesgo. La raza también es otro factor, es mayor en las personas blancas que en las personas de otro tipo de raza. Otros factores, por ejemplo, en las mujeres, o en las mujeres y en los varones también, el bajo consumo de calcio a través de los lácteos. Consumir pocos lácteos digamos, durante el día también hace a la pérdida de minerales en la vida futura. Por ahí una dieta no balanceada, digamos, exactamente, ¿no? Una dieta no balanceada con escasos nutrientes, en este caso de minerales, ¿no? De calcio, de fósforo. El fósforo sobra en general, pero el calcio es el que más uno tiene que demandar. Lo otro es la exposición al sol, tener una vida, digamos, encerrado, muy abrigado no tener una vida al aire libre y no dejarse exponer al sol en forma directa en la piel, también afecta la producción de vitamina D, y esa vitamina D nos ayuda a mineralizar nuestros huesos. O el sedentarismo, o sea, no tener nada de actividad física o muy poca actividad física. Bien, esto del sol, usted decía recién, hay horarios específicos, digamos, que siempre son recomendados por los dermatólogos, pero exponerse de manera segura al sol nos va a ayudar entonces a por lo menos a mantener los niveles o a ir ganando... A mejorar nuestra concentración de vitamina D. Por lo tanto, uno siempre dice que la exposición al sol va a depender también de las personas. Las personas blancas necesitan menos exposición, está cubriendo la cara y la cabeza y tratando que le den el resto del cuerpo, que sería el escote, los brazos, digamos, el brazo, el antebrazo, las piernas, la espalda. ¿Con cuánto tiempo? Entre las mujeres blancas, entre 10, 15 o 20 minutos diarios directos. En cualquier momento del día se puede tomar el sol. Ahora, si uno va a hacer más de ese tiempo, digamos, tomar un rango mayor de tiempo, hay que usar protectores, tratar de usar, digamos, tratar de considerar los horarios antes de las 11 de la mañana, después de las 4 de la tarde. Pero en general tratar de, más allá de cuidar la cara, donde se pueden producir los riesgos de enfermedades de la piel, de tipo cáncer, entonces el resto de la piel que quede expuesta entre 15 y 20 minutos en una persona blanca está bien. Las personas morochas necesitamos más tiempo porque tenemos un protector natural, una barrera natural, que es la melanina. Entonces necesitamos mayor tiempo de exposición para conseguir la misma cantidad de vitamina D que una persona blanca. Bien, todas estas son las maneras de prevenir la osteoporosis, ¿no? Pero una vez instalada o diagnosticada, ustedes en consultorio, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, ¿cómo le diagnosticamos? En general, el paciente concurre a hacer una evaluación. Las mujeres tienen el hábito que después de la menopausia quieren saber qué está pasando también con su hueso, y lo primero que hacemos es hacer una historia clínica y evaluar la presencia de factores de riesgo, sea antecedentes genéticos, la edad de la menopausia, dejar de menstruar a edad temprana, o sea, antes de los 45 años también es un factor que acelera la pérdida a edad más temprana. Entonces nosotros... El otro es la cantidad de niños, no por la cantidad de embarazo que haya tenido, sino por los tiempos de lactancia. Cuando las mamás consumen poco calcio y tienen lactancias prolongadas, o sea, más de un año, pierden en general el hueso que le van a dar a su niño para que pueda caminar al año, es su propio calcio. Y las mamás jóvenes van perdiendo los dientes. Entonces uno dice, ¿a qué edad perdiste tus dientes? ¿Cuál fue su consumo de calcio? O sea que no es un mito esto de que cada hijo me va costando un diente o me... No. El primero que sacrifica la mamá, digamos, o que hace un sacro oficio para su hijo,
es entregarles el calcio para la mineralización de su hueso. Entre los mamíferos, que somos todos los mamíferos, los humanos y los primates somos los únicos que no caminamos cuando nacemos. Todos los demás se paran, un caballo, una yegua, tiene el potrillo y se tiene que parar para amamantar. En cambio, el humano hasta el año no lo hacemos porque nuestro esqueleto está descalcificado. Y ese calcio lo va a ir adquiriendo a través de la leche materna, digamos, que es el principal calcio que va a tener el bebé. Y si la mamá tiene un bajo consumo, el calcio que va a entregar ella va a ser de sus huesos y de sus dientes. Bien, bien. Entonces seguir consumiendo lácteos de manera regular y tener una buena dieta. Esto lo establecen ustedes en la historia clínica, me decía, para poder diagnosticar. Exactamente, ¿no? Buscamos factores de riesgo y una vez que establecemos si hay factores de riesgo que sean de primer orden o si hay factores de riesgo de fractura, como tener un antecedente de fractura de cadera o una fractura propia por fragilidad, entonces solicitamos un estudio en particular que es la densitometría ósea de la columna y la cadera, que evalúa dos tipos de hueso, el trabecular y el cortical, que con eso, como una enfermedad sistémica, evaluamos todo el esqueleto en sí con ese estudio. ¿Puede empezar la osteoporosis en un lugar y después ir afectando el resto del cuerpo, o sea, de manera general? En general, el primer hueso que se afecta son los huesos trabeculares, o sea, los huesos como esponjita que son las columnas. Es el primer hueso que se sacrifica o que uno utiliza metabólicamente porque es el que puede dar rápidamente calcio cuando hay necesidad. Bien. Entonces, y el hueso cortical, que es el de la resistencia, que es el hueso duro como los del caracú, ese se pierde en forma 10 años más tarde que los huesos trabeculares. Por lo tanto, es un hueso que uno tiene una pérdida que tiene que buscar más allá de los 65 años. Bien. Sin embargo, hay personas a los 50 años que ya han perdido ambos huesos. Ambos huesos. Y por lo tanto, cuando hay una pérdida de hueso cortical, que es el que se pierde más allá de los 65, uno tiene que buscar otras causas que estén haciendo perder ese mineral en ese tipo de hueso. Claro. Lo diagnostican y según el nivel que tenga de osteoporosis van a instaurar un tratamiento. Ya hace el diagnóstico, se hace por densitometría y por radiografía. Son los dos estudios que se hacen por radiografía para buscar si hay una pérdida de altura vertebral, que es el otro diagnóstico que tenemos, otra herramienta diagnóstica que tenemos para hacer el diagnóstico de osteoporosis, ¿no? Y el otro es que la paciente nos diga que ya tuvo una fractura de muñeca o de cadera o de algún otro hueso asociado a bajo trauma. Eso también ya no hace el diagnóstico de osteoporosis. Una vez que tenemos hecho el diagnóstico, y dependiendo de la edad de la mujer y de los factores, primero corregimos los factores de riesgo. Claro. Nivelamos si están con deficiencia o insuficiencia de vitamina D, tratamos de que se nivelen, que adquieran el hábito de adquirir calcio, ya sea a través de los lácteos o a través de diferentes productos de calcio que hay en el mercado de la farmacia. Y una vez que se alcanzó esa mineralización y ese cambio de hábito, podemos usar en primera línea lo que nosotros le llamamos los antirresortivos. Comúnmente la gente le dice los fijadores de calcio. O sea, lo que hacen estos medicamentos es parar la pérdida de hueso. Bien. Que se pare la pérdida y bueno... O sea, lo que hay, que lo mantenga en su lugar. Que lo que hay no se vaya más. Y que trata de que con el cambio de conducta trata de recuperar algo que se pueda recuperar con el calcio y la vitamina D adecuada. Usted decía recién parte de la manera de prevención es el ejercicio físico, tener músculos tónicos, una buena dieta. Es también parte del tratamiento poder, bueno, tenemos una deficiencia, tomamos esta medicación, consumimos calcio, pero también puedo empezar a hacer actividad física o puedo tomar sol, buscar la manera también de ir ayudando al tratamiento, o ahí ya esa instancia no nos sirve nada. No, sí sirve, todo sirve. Nosotros, digamos, una vez que evaluamos, tenemos los datos, a la persona que no toma sol le sugerimos que empiece que cambie el hábito de tomar sol, de ingerir líquido, de hacer una actividad física. De una forma nosotros que hacemos en el consultorio de evaluar la fuerza muscular es sentarlo en una silla y pedirle que se pare. Si las personas usan las manos o se agarran para levantarse, es porque no tienen fuerza en los cuádriceps. Bien. Y ese también es un signo, digamos, de que está faltando fuerza muscular. Y le sugerimos hacer alguna actividad física de recuperación de fuerza muscular. Bien. Ese es como, digamos, la base del tratamiento, más allá del tratamiento específico que tenga, digamos, que haya que buscar para cada paciente en particular. Bien, recién hablábamos fuera de cámara, usted se nombra mucho también entre las pacientes que están en análisis, ¿no? La osteopenia.
Bueno, la osteopenia no se considera una enfermedad, es el camino hacia la enfermedad o el camino hacia la volver a recuperar la normalidad. O sea, existe una clasificación, así entre comillas, de osteopenia leve, moderada o severa. Entre la leve es aquel que tiene un desvío, que es una pérdida que es muy leve, que está muy próxima al normal. Por lo tanto, hay que hacer todo lo posible que vuelva a recuperar o que cambie ciertos hábitos y no va a tener ningún riesgo de fractura, más allá del riesgo habitual que podemos tener cualquiera. Claro. Ahora, la osteopenia severa se debe considerar como la enfermedad, porque tiene inclusive más un porcentaje mayor de fractura que la propia enfermedad de la osteopenia severa. Por lo tanto, hay que estudiarla. Hay que estudiarla y considerarla como si fuera la enfermedad. Bien. Y cuando uno tiene osteopenia moderada, ver qué factor de riesgo, si hay un factor de riesgo muy pesado, una fractura de cadera en un familiar de primer grado o de segundo grado, entonces eso también lo tenemos que considerar porque esa persona tiene más chance, no decimos que le va a hacer la fractura, tiene más chance de que ella sí tenemos que buscar un tratamiento preventivo de esa fractura y de la pérdida que llegue a osteoporosis. Bien, usted decía recién que la delgadez también es un factor de riesgo y cuando ya está marcada o avanzada la enfermedad por ahí, el sobrepeso puede llegar a ser un avance más para un riesgo para el tratamiento, ¿o no tiene que ver ya a esa altura? No, generalmente tanto el sobrepeso como la obesidad son factores para el hueso porque es mayor carga. Claro. Y el hueso se modifica con las cargas, o sea, hace una mayor, se llama modelado, y el hueso adquiere más resistencia con el peso y la carga, digamos, con el peso, con el sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, en general las personas obesas tienen hueso mucho más resistente a la fractura. Pero esa sobrecarga afecta a las articulaciones y ellos hacen mucho más a temprana edad artrosis muy importante de rodilla, o de cadera o de columna lumbar. Bien, bien. Y haciendo un paréntesis en esto de la osteoporosis, porque ya lo nombramos 2 veces, ¿la artrosis es tratable, es curable? La artrosis en general es un desgaste del cartílago hialino, que es el que tenemos en la rodilla, que es el cartílago que tenemos en la cadera, en las manos. En cambio, en la columna también hace artrosis, pero tenemos un cartílago que se llama elástico. Para los cartílagos hialinos hay que tratar de generar la movilidad y existen, digamos, sustancias que uno podría ayudar a que esa pérdida o ese deterioro sea más lento o inclusive hasta recuperar algo de cartílago a esa edad. En cambio, para la columna no tenemos ningún tipo de tratamiento específico farmacológico o que haya en la industria médica para tratar la osteoporosis y la columna. Para la columna lo mejor es la movilidad, la carga, adecuar los pesos y evitar las posiciones viciosas, por ejemplo. ¿La artritis o la osteoporosis de la columna, me decía? La artrosis de columna es la que casi no hay ninguna herramienta, digamos, farmacológica para tratarla, más allá de tratar el dolor con analgésicos, pero en general es adecuar el peso, no cargar cosas, por ejemplo, no cargar bolsas de supermercado, no bajar cosas pesadas, levantar como maceta o baldes de agua. Esas conductas es las que tratar de evitar. ¿Durante toda la vida para prevenir también o ya cuando está instalada? Para prevenir también, porque en general la artrosis es un deterioro de los cartílagos que va asociado al desgaste articular. Nosotros tenemos una capacidad de reparar nuestros cartílagos que se hacen durante la noche cuando dormimos, cuando somos jóvenes. Ahora, cuando a partir de los 40 años, esa capacidad de reparación del cartílago que lo gastamos por el uso, el movimiento que hacemos de lo que, digamos, de nuestra articulación, esa capacidad de reparación natural va disminuyendo. Por lo tanto, hay parte del cartílago que no se reparó. Y ese cartílago que no se reparó, que se va acumulando en el tiempo, va a constituir la artrosis. Entonces, lo que uno les sugiere es decir, adecuemos las cargas, evitemos todo, evitemos cargas pesadas en forma innecesaria, posiciones viciosas, sobre todo la obesidad es una de las causas más frecuentes de la artrosis que dan en las rodillas y en las caderas, en la parte baja, en las lumbares. El trabajo, digamos, hay oficios que necesitan carga y ahora hay modo de poder prevenir que son el usar fajas. Entonces, creo que hay, digamos, situaciones que uno puede usar, digamos, y que vive habitualmente, ¿no? Y que por ahí no sabe que haciéndolas mejor las puede prevenir. Como usted decía recién, las bolsas del supermercado uno sí se agacha con la columna, se dobla la columna, digamos, para alzarla y para... Cargarla, ahora vienen los carritos, colocarla en el carrito y arrastrarlo, que es lo mejor que podemos hacer.
Claro. Claro. Está bueno ir modificando todas esas conductas porque a veces queremos ir todo rápido con los niños capaz. Bueno, cargar niños. Bolsa, cartera. También en personas, digamos, mayores, cargar niños, sobre todo la abuela, eso también, digamos, no ayuda y, digamos, puede dar complicaciones de esa artrosis. Perjudicar la artrosis. Exactamente. Bien, perfecto. Doctor, ha sido un placer tenerlo en Mundo Bebé. Muchísimas gracias por hacerse el tiempito y poder venir. ¿Lo pueden encontrar en dónde? Bueno, yo trabajo en la calle San Martín, digamos, particularmente trabajo en el Hospital Pablo Soria, estoy en la unidad de endocrinología del Servicio de Clínica Médica del Hospital Pablo Soria y en actividad privada en la calle San Martín 662 y trabajo de lunes a viernes por la tarde. Muy bien, muchísimas gracias, un placer. Ahora